Bueno, aquí veremos la invención. Antes de la invención del microscopio, ya era común la utilización de lentes de aumento, también conocida en ese entonces como lupas. Y cuando se habla del invento del microscopio, normalmente se hace referencia a la idea del microscopio compuesto. Siguiente, por favor. En este hablaremos sobre el descubrimiento de las lentes de aumento. Fueron fabricadas por civilizaciones antiguas, las cuales son las egipcias, las griegas y la babilónica, principalmente para concentrar los rayos de luz en un punto y poder hacer fuego, y también se utilizaban algunas otras como decoraciones. La lente más antigua que se ha conservado es la lente de Nimrud, fabricada en el Imperio Asirio alrededor del año 750 a.C., que es la que podemos ver aquí en la parte izquierda, que como por su tiempo y tal, ya se ve muy desgastada, pero bueno. En la antigua Roma se llamaban esferas de vidrio con agua, que es lo que usaban para observar objetos de forma aumentada, y al mirarlos otra vez esta esfera se veía pues más grande. En China se utilizaban tubos que se podían rellenar con distintos niveles de agua para obtener distintos aumentos. Siguiente, por favor. En el desarrollo moderno, la mayoría de empresas de fabricación de microscopios estaban en un principio establecidas en Inglaterra y Alemania, empresas que hablaremos un poquito más adelante de ellas, y fue allí donde se produjeron innovaciones, las cuales eran más importantes en ese momento, en especial en el campo de los microscopios durante los siglos XVIII y XIX. Siguiente, por favor. Aquí hablaremos sobre el primer revólver, que como se puede ver ya se ve un poco deteriorado y viejito, pero bueno, en 1776 el británico James Mason construyó el primer revólver para microscopios que permitía cambiar el objetivo con el que se observaba la muestra. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hablaremos sobre las empresas. Y bueno, se conocían en especial dos empresas, que era la empresa Leica Leitz y la empresa Carl Zeiss. Empezamos por la empresa de Carl Zeiss, que fue fundada en 1846. Fue capaz de revolucionar el campo de la microscopía gracias a los avances de uno de sus investigadores, el físico Ernst Abbe, quien sentó las bases para la teoría de la óptica moderna. Por el otro lado, encontraremos la empresa Leica Leitz, que construyó un microscopio binocular en 1913, que igualaba en términos de calidad de imagen los microscopios monoculares del momento. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí en general hablaremos sobre los datos curiosos de la historia, y es que otro factor clave de esta época fue la invención de nuevos tipos de vidrio por parte de Otto Scott. Estos vidrios permitieron fabricar lentes para llevar a la práctica algunos de los conceptos teóricos desarrollados por Ernst Abbe, que es el que se muestra en la imagen. Y bueno, la teoría de Ernst Abbe permitió que antes de acabar el siglo XIX se alcanzaran los límites de resolución que son físicamente posibles con un microscopio óptico. Ernst Abbe demostró que la resolución del microscopio óptico es proporcional a la longitud de la onda de la luz. La mínima distancia que puede distinguirse en un microscopio óptico es aproximadamente 0.25 micrómetros, y en 1904, relacionado con las empresas, las de Carl Zeiss, empezó a comercializar el primer microscopio de rayos ultravioleta capaz de doblar la resolución de los microscopios ópticos. En 1951, los físicos Ellis Coslet y William Nixon pudieron construir un microscopio de rayos X
que ofrecía mejor resolución que el microscopio óptico. Siguiente, por favor. Bueno, ya cambiando un poco de tema, a mí me toca abordar lo de los desarrolladores, inventores, que bueno, vamos a hablar más que nada sobre los principales, que fueron los que marcaron la historia de este microscopio. Y bueno, como mencionó mi compañero Luis, pues la historia del microscopio empieza con la invención del microscopio compuesto. Esto fue como con la idea de combinar más de un lente para observar objetos de forma aumentada. Bueno, acorde a esta definición, o lo que muchos autores lo han abordado, la historia del microscopio empieza a finales del siglo XVI y pues posiblemente con el diseño de Zacharias Jensen, es decir, es la teoría más acertada y es a él a quien se le considera hasta el momento. El siguiente, por favor. Bueno, como mencioné, no es posible afirmar con absoluta certeza quién fue el verdadero inventor del microscopio. Existen bastantes fuentes que señalan a Zacharias Jensen como legítimo inventor del microscopio compuesto. Esto fue en 1590. Sin embargo, otros indicios marcan que el verdadero inventor podría haber sido Hans Lippershey. Bueno, también se le considera como Galileo Galilei, que cuando presentó su microscopio óptico en 1609, utilizando un diseño basado en la combinación de un lente, era un lente cóncava, ¿no? Junto con una lente convexa. Y pues este resultado que él modificó con uno de sus telescopios, y él pues no tenía el conocimiento de que podría ser un instrumento utilizado por Zacharias Jensen. Es decir, o sea, él también creía que pues lo había inventado, pero años anteriores ya se había dado con que eh, inicios de esta invención. En 1619, Cornelius Drebbel presentó su diseño con dos lentes convexas, o sea, un poco más que el de Galileo Galilei. Esto hace pensar que también alguno de ellos podría haber inventado el microscopio antes de Zacharias Jensen. ¿Puedes cambiarle? Bueno, Zacharias Jensen en 1590 trabajaba junto con su padre Hans Metters como fabricante de anteojos. Y bueno, durante esos trabajos en el taller en el que estaban trabajando, tuvo en algún momento la idea de conectar pues dos lentes mediante un tubo. Con este simple montaje, Zacharias Jensen se dio cuenta de que pues podía observar objetos con aumentos significativamente mayores a los que conseguía con una sola lente. Y bueno, documentos que se han establecido durante esa época, bueno, obtuvieron que el microscopio variaba entre 3x y 9x según fuera la distancia entre las lentes que él conectaba. Aunque pues este tipo de microscopio es muy distinto a los que se usan actualmente, su estructura básica pues viene siendo la misma, una lente actuando como objetivo y la otra como ocular. Pues este instrumento demostró que la imagen aumentada en una sola lente puede ser a la vez aumentada con una segunda lente. Pues avanzar y cambiar. Bueno, también Robert Hooke fue un personaje importante durante esta evolución. Y bueno, eh, es posible que ni Zacharias Jensen ni su padre estuvieran como conscientes del potencial científico que pues esto había traído el microscopio. Y fue Robert Hooke quien, fue uno de los primeros científicos en utilizar el microscopio con fines científicos. Esto fue en 1665 cuando publicó una de sus obras más importantes titulada Micrografía. En el libro presentó pues ilustraciones observadas y realizadas por Robert Hooke, o sea, por él mismo, mediante un microscopio compuesto, y pues en él incluía insectos, plantas y pues alguna otra imagen en la que
mostraba el uso de este microscopio. Una de las aportaciones más importantes que hizo Robert Hooke fue introducir la palabra célula para describir las estructuras que observó en una muestra de corcho. Esto lo observó, bueno, en el corcho estaba hecho de, bueno, se dio cuenta que el corcho estaba hecho de pequeñas cavidades huecas en forma de celdas y pues las llamó células. Años después se pudieron observar células vivas, lo que nos permitió comprender cómo estaba organizada la vida, y es pues lo que hasta actualmente sabemos y nos ha dado pues entrada a muchas más ideas. Algunas de las ilustraciones que mostró en su libro alcanzaban un aumento hasta de 50x, o sea, ya muchísimo más que el de Zacharias Jensen, ¿no? Es importante bueno, destacar que Hooke introdujo la iluminación de las muestras mediante una vela. Y bueno, esto permitió observar las muestras con una mejor claridad y pues esto va a ser como que equivalente al sistema utilizado, bueno, actualmente mediante un foco y un condensador de luz. Pues cambia. El microscopio de Anthony van Leeuwenhoek. Bueno, él hizo un paso importante en el campo de la microscopía al descubrir una nueva técnica de fabricación de lentes y pues le permitió alcanzar un aumento hasta de 200x. Trabajaba inicialmente como comerciante de telas y bueno, su interés por la microscopía empezó con el objetivo de fabricar mejores lentes para analizar la calidad de las telas con las que él comerciaba. Y los microscopios construidos por él eran microscopios simples, es decir, que solo tenían una lente. Y bueno, su avanzada técnica de fabricación le permitió obtener lentes de gran aumento. Esto a la vez evitaba las aberraciones de la luz, bueno, lo que era que tenían otros microscopios compuestos en ese momento. Eh, bueno, permitió observar el mundo a un nivel de aumento inalcanzable hasta el momento y mantuvo mantuvo en secreto sus técnicas de fabricación de lentes, pero no sus descubrimientos. En ese entonces, pues él solo, bueno, lo había mantenido en secreto. Y durante años publicó los resultados de sus observaciones de fenómeno microscópico. Algunas de las observaciones más importantes que documentó incluyen las fibras musculares, distintos tipos de bacterias y glóbulos rojos en la sangre. Y su contribución a la ciencia que hizo, y bueno, lo que hoy todavía se le conoce es como el padre de la microbiología. Bueno, aquel microscopio compuesto primitivo, el primero, no tiene nada que ver con los actuales, pero pues esto abrió puertas a todo el mundo y rompió algunas teorías existentes y pues hasta el momento es de mucha utilidad. Siguiente. Bueno, y aquí agregamos un video sobre Leeuwenhoek y pues sus aportaciones que dio desde hace muchos años. Creo que no se escucha. Sí, no, no se escucha. Voy a abrir mi micrófono y me dicen si se escucha por fin. Listo, ya se escucha.
que podemos ver con nuestros ojos. Es la mínima parte de la vida en la Tierra. La mayor parte de la vida es invisible. Todavía tenemos la idea de que somos lo más importante en la Tierra y en realidad somos solo los espectadores. Los microbios están trabajando. Wat doe je als je dingen ziet wat niemand ooit heeft gezien? What do you do when ¿Qué you see hacemos cuando vemos algo que nadie ha visto antes? L-E-Y, Leuven, se pronuncian con una B, Hoek, Leuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek. He was a haberdasher. Era comerciante textil en la ciudad de Delft, Países Bajos. Y la razón de su interés por los microscopios es un misterio. Realmente no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. La calidad de su microscopio era excelente. Fabricó 540 instrumentos pequeños y solo mostró algunos. Nunca reveló cómo había fabricado sus lupas. Robert Hooke en Inglaterra escribió este maravilloso libro, Micrografía. Las primeras observaciones del pequeño mundo con una lupa. Una de las primeras cosas que Leeuwenhoek hizo fue observar las cosas que Hooke había observado. El aguijón de una abeja, la pata creo que de un piojo. Pero vio algunas cosas que Hooke no vio porque sus lupas eran mejores. Era verano, corría agosto. Los días son tan largos que las algas crecen mucho en el agua. Él las llamaba nubes verdes. Era curioso y llevaba un recipiente de vidrio, un frasco, que llenó con agua. Al día siguiente, lo puso bajo la lupa y vio vetas verdes. Entre ellas encontró pequeños animales. Eran muchísimo más pequeños, como 1000 veces más pequeños que nada que hubiese visto. Y creo que dijo, confieso que no podía hacer otra cosa que admirarlos. Leeuwenhoek las llamó en holandés dierkens, y dierkens es el diminutivo de la palabra dier. Deer, D-I-E-R. Esta palabra significa animal en holandés. Leeuwenhoek los llamó pequeños animales. Todo era completamente nuevo. La palabra microorganismo no existía en ese entonces. La palabra bacteria es del siglo XIX. Fue como Adán en el jardín del Edén que, en el Génesis, nombró a todos los animales. Era un mundo completamente nuevo y él era la primera persona allí. Escribió una carta a la Royal Society, organización pionera en practicar la ciencia experimental. Los miembros decían, ¡santo cielo, qué es esto! Al principio no lo creían. Finalmente, otros miembros de la Royal Society también pudieron verlo. Y el resto es historia. Y así él descubrió muchas cosas. Esperma, glóbulos rojos, protozoos y bacterias. Que nadie había visto antes. Fue la primera persona en ver todo lo que había analizado durante 50 años. Van Leeuwenhoek quería ver estas cosas y realmente lo hizo. Pero ahora sabemos que la mayor parte de la vida es microbiana. Observamos el árbol de la vida y solamente esta parte diminuta es todo lo que vemos. Todo organismo superior está cubierto por dentro y por fuera con bacterias. No estaríamos vivos si estos pequeños compañeros no trabajaran incansablemente para darnos genes y proteínas que nuestro genoma no codifica. Además, tienen todo tipo de conductas fabulosas. Vibrio harveyi es una bacteria marina. Parece una salchicha y es muy rápida. Vibrio significa vibrar. Y lo que es asombroso es que si uno las observa agruparse, todas las bacterias, al unísono, comienzan a brillar en la oscuridad. Al estudiar este organismo bioluminescente, descubrimos que las bacterias se comunican con un lenguaje molecular. Pensábamos que las conductas sociales pertenecían a los organismos superiores.
Ahora sabemos que las bacterias fueron quizás los primeros organismos de la Tierra en comunicarse por primera vez. Siempre estamos analizando un mundo desconocido. Nos impulsa lo que desconocemos y la idea de que el mundo debe ser más complejo de lo que sabemos ahora. Y eso es inspiración suficiente para hacer un experimento. Bueno, yo voy a hablar acerca de los tipos de microscopios. El tipo de microscopio se puede dividir según su sistema de iluminación. El primero es el microscopio óptico. En este la muestra es iluminada mediante luz visible. Esto significa que, como lo ven en la imagen, hay un foco debajo apuntando hacia la muestra que se encuentra en la platina. Esa misma luz es conducida a través del objetivo y el observador lo puede ver a través del ocular hasta llegar, porque llega de forma de imagen al ojo del observador. La aplicación de este microscopio es que se ocupa en estudios generales como en la histología, ya que nos permite observar las diferentes características morfológicas de las células y también de los tejidos. Se basa en el uso de lentes para aumentar los rayos de luz que atraviesan una muestra del tejido. Luego el microscopio electrónico aquí la muestra no es iluminada con luz, sino que se utilizan electrones y los electrones llegan a impactar contra la muestra dentro de una cámara de vacío. Estos dos tipos de microscopio, en este tipo de microscopio pueden existir dos tipos subdivididos, que es el microscopio electrónico de barrido y el microscopio electrónico de transmisión. La aplicación de este microscopio electrónico se basa siempre en poder reconstruir una imagen. Puede ser usada para el diagnóstico de enfermedades que son de origen microbiana, para diagnosticar virus y parásitos o bacterias. Se basa siempre en capturar los electrones dispersados que son omitidos por la muestra y después reconstruye la imagen. El número 3 es el microscopio de luz ultravioleta. En este microscopio se ocupa el mismo método del microscopio óptico, ya que se ilumina la muestra, pero en lugar de luz visible es luz ultravioleta. Este tipo de luz tiene una longitud de onda más corta que la luz visible que se ocupan en los otros microscopios, y la ventaja principal de utilizar esta técnica es que puede alcanzarse una resolución mejor que con la luz normal. La aplicación de este microscopio de luz ultravioleta es que se pueden observar muestras que aparecen transparentes si son observadas con luz visible. En la industria farmacéutica, este tipo de microscopios permite la observación de la cristalización de proteínas. Luego, en el microscopio de luz polarizada, en este microscopio en realidad es un tipo de microscopio óptico, pero se le añaden los polarizadores.
Los polarizadores significan que la onda de luz utilizada para observar la muestra tiene una oscilación concreta, que quiere decir que hay un movimiento de onda en un tiempo específico. Este microscopio se usa en el estudio de rocas y minerales y es parecido al óptico, solo que se le añaden los polarizadores. Bueno, el microscopio de fluorescencia, pues se puede observar sustancias que emiten luz propia y se observan cuando son iluminadas con una longitud de onda determinada. Por eso es que ven como un cuadro naranja, porque la muestra es habitualmente iluminada con una lámpara xenón o con una lámpara de vapor de mercurio. Las aplicaciones de este microscopio es que se estudian las células normales y las patológicas. También se pueden clasificar según su número de lentes. Existe el microscopio óptico simple. En el simple, este tipo de microscopio solo dispone de una lente y es más conocido como lupa. Aún así, con un microscopio simple se pueden conseguir muy grandes aumentos y las aplicaciones más comunes son para examinar objetos transparentes en el laboratorio. El compuesto dispone de por lo menos 2 lentes, pero en realidad puede tener hasta 3. Este es el caso más habitual en todos los microscopios modernos y normalmente los microscopios disponen de distintas lentes, tanto en el objetivo como en el ocular, y esto es para corregir algunos errores que pueda haber con el microscopio simple y se puede conseguir una mejor calidad de imagen. También se puede dividir según la transmisión de la luz. En el microscopio de luz transmitida, en este microscopio la luz atraviesa la muestra. Para esta clase de microscopios es necesario preparar la muestra cortándola en láminas muy finas. Y aquí es donde la muestra se ilumina desde debajo de la platina y se prepara la muestra para que se pueda ver semitransparente y así la luz pueda atravesar esta muestra y llegar al objetivo para ser observada posteriormente a través del ocular. En general, este es el sistema de iluminación más utilizado entre los microscopios ópticos. Y bueno, el de luz reflejada, la luz ilumina la muestra y la parte de esta es reflejada y dirigida al objetivo. De este modo, se puede iluminar la muestra desde la parte superior de la platina, al contrario del de luz transmitida. Existen microscopios que son ópticos que permiten los dos tipos de iluminación, así que se pueden observar tanto muestras semitransparentes como opacas. Las aplicaciones del microscopio de luz reflejada es que es utilizada para materiales opacos, como pueden ser estructuras metálicas, materiales cerámicos o rocas. También se caracterizan por el número de oculares. Los microscopios monoculares
que se pueden dividir en monocular, binocular y trinocular. Bueno, el primero es monocular. Este tipo de microscopio dispone de un solo ocular y a través se puede observar la muestra, pero es el tipo más sencillo. Y la aplicación de este es en laboratorios de escuelas o que no son utilizados por mucho tiempo porque son incómodos para trabajar. El binocular es el más común en científicos, ya que dispone de dos oculares y pues esto permite observar la muestra simultáneamente con los dos ojos. Como ya lo he dicho, esto es más cómodo para quien lo está ocupando y la distancia entre los dos oculares se puede adaptar dependiendo de las necesidades de cada quien. Y es importante que mencionar que, bueno, la aplicación de este siempre es en laboratorios de investigación. Y asimismo también existe el microscopio trinocular. El microscopio trinocular está equipado con dos oculares, pero además tiene un tercer ocular en la que podemos conectar una cámara. Y bueno, en el caso de conectar una cámara digital, esta puede conectarse a una computadora y así se pueden ver las imágenes de la muestra en tiempo real. En general, las aplicaciones del trinocular también es cuando se utiliza para grabar videos de la evolución de una muestra en cierto tiempo. También existen los microscopios digitales, que es parecido al microscopio trinocular. Los microscopios digitales son aquellos que capturan una imagen digital de la muestra. Se consigue conectando una cámara digital en lugar del ocular y bueno, también puede haber que tenga aparte de la pantalla el ocular o solo la pantalla y pues esto permite que podamos ver la muestra directamente del microscopio pero más grande y así también tiene la posibilidad de almacenar imágenes y se pueden guardar en una computadora por USB o tarjeta SD. Las aplicaciones de este microscopio son para examinar pruebas forenses, que es necesario guardar la información. También existe el microscopio estereoscópico. Este tipo de microscopio permite observar la muestra de forma tridimensional. Este microscopio está equipado siempre con dos oculares y bueno, la imagen de la muestra que llega a cada ocular es ligeramente distinta, de modo que cuando lo vemos al mismo tiempo se consigue el efecto de tercera dimensión. Y pues este efecto no podría conseguirse si la muestra solo tuviera si el microscopio contara solo con un ocular. La aplicación de este microscopio es que son muy utilizados en aplicaciones donde se debe manipular mientras se observa y un ejemplo es para el montaje de circuitos o relojes. Y finalmente, bueno, hay más, pero nosotros solo decidimos hablar acerca de estos. Está el microscopio de campo oscuro. En la técnica de microscopía consiste en iluminar la muestra oblicuamente. De este modo, los rayos de luz que llegan al objetivo no provienen directamente del foco de luz, sino que primero son dispersados por la muestra. En esta técnica lo que logra es que
nos permite ver muestras de otro modo que no serían como visibles debido a su transparencia. También tiene la ventaja de que no requiere teñir la muestra para aumentar su contraste y poder observarla. Un ejemplo de su aplicación es cuando se analizan las especies del mar o se analizan las barreras de las células. Y bueno, para finalizar, nosotros vamos a hablar sobre una pequeña conclusión del microscopio en la microbiología electrónica. Con un microscopio electrónico. Bueno, sabemos que antes habían ciertas complicaciones relacionadas con la colección de una muestra, porque había una falta de resolución en los equipos disponibles. Pero hoy en día la evolución de la tecnología ha hecho que los métodos de preparación del diagnóstico permitan que estas limitaciones sean resueltas. El microscopio electrónico va a ser una herramienta importante dentro de la microbiología para fines de diagnóstico y la investigación en relación con y el huésped, además de ser una respuesta más rápida que un método de cultivo tradicional. Le puedes cambiar por... Bueno, con el microscopio electrónico vamos a poder diferenciar microorganismos, las estructuras bacterianas, parásitos, etc. Electrónico de transmisión, vamos a poder visualizar con una alta resolución a los virus y cada detalle de ellos. Además, vamos a poder examinar gran parte de la morfología de la muestra y vamos a poder observar cada vez más, logrando una detección del virus y para después poder realizar un diagnóstico epidemiológico necesario. Y con utiliza un haz de luz de electrones para poder formar la imagen y por su profundidad del campo va a permitir el enfoque suficiente de la superficie de la muestra, produciendo una imagen de alta resolución. Y con ella vamos a poder identificar la morfología y la composición química rápidamente. Y bueno, el microscopio electrónico de transición vamos a poder detectar tanto agentes infecciosos nuevos parte de la muestra. La puedes pasar por acá. Por lo tanto, el microscopio electrónico en la actualidad va a tener un papel importante dentro de las áreas de la microbiología para un método de estudio más rápido y eficaz. Y gracias a él se han podido descubrir una infinidad de patologías, virus, enfermedades que sin el microscopio sería básicamente imposible identificar cuál es el microorganismo implicado dentro de estas enfermedades. Asimismo, este microscopio nos va a permitir visualizar ultraestructuras para un diagnóstico temprano y correcto de alguna enfermedad, mejorando la calidad de... Ya le puedes pasar.
Todos los seres vivos están formados por células tan diminutas que es difícil verlas a simple vista. ¿Cómo lo habrán hecho los científicos para descubrirlas? Así es, utilizando el microscopio. Te invito a conocer la historia e importancia de este invento. Una característica del ser humano es su curiosidad, y a través del tiempo, esta curiosidad le ha llevado a investigar sobre diversos aspectos. Uno de ellos es el mundo microscópico. Todo inició cuando descubrió que las imágenes se veían diferentes a través de los cristales. Por ejemplo, los egipcios usaban esferas de cristal de Murano para ampliar las imágenes. Y los romanos sabían que los cristales de los lentes, que ellos llamaban impertinentes, modificaban los objetos observados. Por ello, fueron los fabricantes de anteojos quienes encontraron la manera de construir los primeros microscopios. Hagamos un recorrido por la historia del microscopio a través de una línea de tiempo. En 1590, Zacharias Jensen, hijo de un fabricante de lentes, construyó el primer microscopio compuesto por dos lentes. 2 décadas después, en 1610, Galileo Galilei fabricó un microscopio compuesto con una lente convexa y otra cóncava, similar al de Jensen, y describió los patrones geométricos de los ojos de las abejas. Después, en 1665, Robert Hooke construyó un microscopio compuesto, el cual contaba con 2 lentes, un objetivo y un ocular, y a través de este observó tejidos, cabellos e insectos, así como cortes muy delgados de corcho. En ellos, descubrió unas pequeñas celdillas a las que llamó cellulae, palabra que posteriormente se tradujo como célula. Más tarde, en 1673, Anton van Leeuwenhoek diseñó y construyó numerosos microscopios simples, todos ellos conformados por una lente y capaces de aumentar hasta 300 veces el tamaño de las imágenes. Con estos microscopios, observó glóbulos rojos, ácaros y piojos. ¿Y qué crees? Encontró por primera vez diversos microorganismos en una gota de agua. Gracias a estas contribuciones, y después de observar las células de diferentes organismos, en 1839, Theodor Schwann, junto con Matthias Jacobs Leiden, propusieron a la célula como la unidad anatómica y estructural de todos los seres vivos. Y en 1858, Rudolf Virchow rechazó la teoría de la creación espontánea, luego de que observó que las células se dividían y formaban nuevas células. Después, entre 1925 y 1932, Ernst Ruska y Max Noll diseñaron el primer microscopio electrónico, a través del cual observaron estructuras celulares con mucho más detalle que en el microscopio óptico, como se observa en esta membrana. Y a partir de entonces, se han desarrollado microscopios cada vez más avanzados, como el microscopio electrónico de transmisión, que aumenta 1.000.000 de veces lo observado, y el microscopio electrónico de barrido, que permite ver las imágenes en forma tridimensional. Como hemos visto, el microscopio ha sido de gran utilidad para la ciencia, al permitir, por ejemplo, observar las estructuras anatómicas de los seres vivos, identificar a los microorganismos causantes de enfermedades, conocer la composición de los medicamentos para mejorarlos y descubrir la constitución de los alimentos para desarrollar técnicas que reduzcan su descomposición. La curiosidad del ser humano no solo permitió construir el primer microscopio, sino que a lo largo de muchos años lo ha perfeccionado y se han desarrollado microscopios cada vez más avanzados. Gracias a ello, ha sido posible descubrir a la célula y a los microorganismos, así como observar sus estructuras. Además de que se ha favorecido el desarrollo del conocimiento científico en muy diversas áreas, como la biología, la química y la alimentación. Ahora que ya conoces el impacto de este gran invento, ¿qué te gustaría observar a través de un microscopio? Bueno, nosotros decidimos agregar el video a modo como de conclusión, que es más que nada lo que hablamos a lo largo de la presentación, y bueno, dio como la finalidad de esto, y pues en la microbiología es lo que principalmente es el objeto pues que principalmente vamos a estar utilizando para observar todo, pues todos los microorganismos que vamos a estar viendo. Y bueno, ya por último vamos a presentar nuestra actividad, que es un Kahoot.
No sé si Doc me puede hacer presentadora para poder ponerlo. Claro que sí. Ahí. Perdón, ¿quién me pidió ser presentadora? Ah, Andrea, dile. Andrea. Perdóname. Listo. Adelante. Ah, ya se ve. Ah, sí. No sé si puedan entrar. Creo que faltan algunas personas, Doc. ¿Nos esperamos? Y por favor, los compañeros que falten, conéctense al Kahoot. Estable que lo hagan.
Ah, ¿no se ve? Se quedó congelada la pantalla en el marcador de la primer pregunta. Ah, le voy a cambiar y me dicen si sí les cargo la siguiente. Ok. ¿O no lo repito? Bueno, ahorita está cargando la... Si puedes, mejor repítelo, por favor. Ok. Igual me dicen si se traba o algo. No se ve.
Bien, chicos, muchas gracias. Muchas gracias al equipo y gracias también a todos los demás por participar en el Kahoot.
Y bueno, felicidades a los 3 lugares que se llevaron el Kahoot. Bueno, pues ahí está, Alan. Ya ganaste un Kahoot, ¿no? Bueno, chicos, dos anuncios parroquiales antes de irnos. El primero es que yo creo que hoy mismo, si no más tardar mañana, ya les estoy dejando la grabación de la clase que tenemos pendiente del día lunes, ¿sale? Y también les voy a dejar en Blackboard, en la plataforma, la segunda tarea, que va a ser la realización de un mapa conceptual, ¿sale? De una lectura que les voy a dejar ahí. Y por otro lado, vamos a tener también nuestro primer reporte de práctica. También por ahí les voy a dejar el reporte de práctica en actividades de evaluación. Así lo van a buscar como reportes de laboratorio, reportes de práctica de laboratorio. Le van a dar clic y ahí van a ir apareciendo cada uno de los 12 reportes que tenemos planeados se entreguen. ¿Sale? ¿Cuándo van a entregar su reporte? Ya saben, tienen una semana para hacerlo. Entonces realmente lo entregarían la siguiente semana, el día miércoles. ¿Ok? Entonces, por favor, ya se va a empezar a acumular las tareas, ya se van a empezar a acumular. Recuerden que dentro de 8, el siguiente lunes, más bien, el siguiente lunes, ya tenemos el primer examen parcial, así lo dicen las agendas. Entonces, ya se va a empezar a acumular el trabajo, traten de irlo sacando adecuadamente, ¿sí? Para que no se atrasen, ¿vale? No sé si alguien tenga algo que comentar, alguna duda, pregunta. Doctor, tengo una pregunta. ¿El equipo 2, va a exponer para el segundo parcial o para o sea, el próximo miércoles? Claro, va a exponer el próximo miércoles. Los exámenes, y qué buena tu pregunta, Fátima, gracias. Los exámenes parciales únicamente van a traer contenido de la parte teórica, ¿ok? La parte práctica, van a estar dadas en el examen de laboratorio que se tiene programado si no mal estoy, casi al final, o la última o penúltima vez que nos veamos en el laboratorio. Es decir, por allá por el mes de abril, finales del mes de abril más o menos. Entonces, ahorita los parciales que vamos a estar haciendo los días lunes, a finales de enero, a finales de febrero y a finales de marzo, únicamente van a traer la parte que veamos con las clases teóricas, ¿de acuerdo? El equipo 2 se expone la siguiente semana, por eso les digo, ya se va a empezar a juntar el trabajo entre tareas, reportes de laboratorio, exposiciones, exámenes, etcétera. Entonces, pero bueno, ni modo, así es esto de ir teniendo las evidencias de aprendizaje, porque bueno, una, para que realmente ustedes aprendan y dos, para que con eso vayamos también obteniendo nuestras calificaciones, ¿ok? También les voy a dejar la rúbrica ahí mismo por el grupo de WhatsApp al equipo 2 de qué es lo que vamos a ver o qué es lo que quiero que expongan en la siguiente clase, ¿sí? En la siguiente clase de laboratorio, pues. Y me pregunta aquí, Lírice, las diapos de ahorita del equipo 1, si me hacen favor de enviarlas a través también del grupo de WhatsApp y de ahí todo el mundo la descarga para que presenten su reporte. El reporte de laboratorio va a ser uno por equipo, es decir, voy a decir algo que a lo mejor no es cierto, ¿no? Pero si Fátima, Lourdes y Valeria son un solo equipo, los tres van a subir su reporte, ¿sí? Pero tiene que ser el mismo documento, para que yo solamente revise uno y a los demás les voy a poner la misma calificación del que yo revise, ¿ok? Porque es por equipo. Las únicas que son individuales y cada quien debe de tener su propio trabajo son las tareas.
pero los reportes de laboratorio, el trabajo final, todo esto va por equipo, ¿vale? Alguien por ahí me levantó la mano. ¿Quién fue? Sí, así es, Fátima. Los que exponen también entregan reporte, ¿de acuerdo? Alguien me levantó la manita, ya no vi quién fue, pero bueno. Doctor, ¿Quién solo más? una pregunta. Lo del Sí. reporte lo subimos en Blackboard en tareas. No, va a haber una liga específica que la voy a crear hoy más tarde, Valeria, donde van a decir reportes de laboratorio. ¿Va? Ah, ok, perfecto, gracias. Por nada. ¿Alguien más, chicos? ¿No? ¿Nadie? No, Doc, todo bien. Listo. Pues entonces, las diapos también de lo que falta de la segunda unidad, porque ya ven que el examen del siguiente lunes abarca las unidades 1 y 2, que es lo de introducción a la microbiología y lo de estadística en el estudio de enfermedades. También la voy a dejar en el Blackboard para que de ahí la puedan descargar y estudiar, además de la grabación de la clase, ¿correcto? Para que pues tengan acceso a ella, y si durante estos días que escuchen la grabación tienen alguna duda, pregunta o comentario, con mucho gusto lo vamos aclarando. ¿Va? ¿De acuerdo? Bien, pues gracias chicos, tengan un buen día, terminen bien su semana, ya faltan 3 días para terminar la semana laboral, la segunda ya de segunda o tercera, ¿no? Desde que nos incorporamos a este semestre. Y bueno, pues vamos a ir avanzando y cada vez el trabajo va a ser un poquito más, pero al final la retribución pues va a ser el aprendizaje que todas y todos obtengan. ¿Ok? Un abrazo para todos. Buen día. Nos vemos. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Buen día.